El tiempo vuela, hermanos. El tiempo vuela. Vamos a Marcos capítulo 5. Marcos capítulo 5. No voy a contar toda la historia, pero todos hemos escuchado sobre el endemoniado Gadareno. Todos hemos escuchado sobre este hombre, sobre esta persona que no fue casualidad que estuviera o se cruzara en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. No, para nada. Todo tiene un propósito en la vida. Así es como ustedes y yo no somos casualidad. Nuestra existencia no es casualidad. Dios tiene una causa para nosotros. Y lo mismo pasa aquí en las Escrituras. Quiero que me siga con su vista, por favor. Dice la palabra de Dios en el versículo 15. Y vienen a Jesús, resumiendo la historia, y ven al que había sido endemoniado y el que había tenido la legión sentado y vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y los que lo habían visto contáronles cómo había acontecido al endemoniado y de los puercos, y comenzaron a rogarle que se fuese a los términos de ellos. Y cuando fue entrado él en la nave, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Note esa parte. Le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no le permitió, sino le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido compasión de ti. Y él se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho con él. Jesús había hecho con él, perdón, y todos se maravillaban. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias por lo bueno que eres. Te damos gracias por esta mañana, gracias por cada uno de nuestros hermanos que están aquí reunidos. Señor, pedimos que tú bendigas este tiempo en tu palabra, que nos ayudes a meditarla, Señor, que nos ayudes a ponerla por obra y que no salgamos en este día tal y cual llegamos, que salgamos tomando decisiones, Señor, decisiones para tu honra y tu gloria. Bendice este tiempo, ayúdame a mí, tu siervo, a poder ser de bendición y que en todo tú seas glorificado. Te lo pido y te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Pueden tomar su lugar, mis hermanos? Interesante esta historia, hermanos, de este endemoniado Gadareno. Pero quise, hermanos, aplicar esta historia a los tiempos que vivimos hoy en día. Hoy en día estamos viviendo en momentos en donde a la gente no le interesa saber de Jesús. Usted puede ver que la gente que estaba presenciando ese milagro, que la gente que presenció el milagro sobre este endemoniado, vemos que le pide a Jesús que se fuera de sus términos. Si usted se da cuenta en el versículo 17, y comenzaron a rogarle, le rogaron, le suplicaron, no que se quedara entre ellos, no que les predicara el evangelio, no que les explicara cómo había hecho ese milagro, sino que, hermanos, la gente en los tiempos de Jesús le dijeron, le rogaron que se fuera de los términos de ellos. En nuestros tiempos encontramos también una resistencia, hermanos, una resistencia al tratar de compartir el evangelio. Hoy más que nunca vemos una dureza. Después de pandemia se ha visto una dureza también, hermanos, que claro, ya había, pero hoy con mayor, vamos a decirlo así, hermanos, con mayor claridad podemos ver cómo la gente es reacia o se opone al evangelio. No quieren que les predique, no quieren que les digan, no quieren saber. No quieren escuchar, como aquellos hombres están interesados más en sus bienes materiales, están más interesados en sus ocupaciones, están más interesados en otras cosas, menos de saber de Jesús. Pero ante esto, el Señor Jesucristo nos muestra una puerta, nos enseña una puerta, hermanos, que es la que nosotros tenemos que acceder, es a la que nosotros, hermanos, tenemos que aprovechar, es en la que nosotros, hermanos, podemos hacer más.
Y esa puerta es precisamente la que le está diciendo el Señor Jesús a este endemoniado gadareno. Le dice el Señor en el versículo 19, mas Jesús no le permitió, sino le dijo, vete a tu casa, a los tuyos. Vea, hermanos, interesante. El Señor está presentando una tremenda oportunidad para llevar el evangelio de Jesucristo. Dice, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido compasión de ti. Hermanos, qué tremenda historia. Y qué tremenda revelación de parte del Señor Jesucristo para no solamente para el gadareno, sino también para nosotros hoy. Nosotros tenemos una puerta, hermanos, que sinceramente no estamos abriendo, que sinceramente, hermanos, no estamos aprovechando, que estamos descuidando. Y sí, es importante, hermanos, despierten los dormidos, por favor. Ahí despiertan los que están roncando. Estamos descuidando, estamos desaprovechando, hermanos, y que el Señor obviamente quiere que nosotros abramos nuestros ojos y miremos y no nos cerremos, hermanos, que no digamos, no, es que ya no hay respuesta, la gente no nos escucha. Hermanos, por cierto, no debemos dejar de evangelizar. Aún como en los días de Noé, usted sabe que él fue un pregonero de justicia por más de ¿cuántos años? Predicando el evangelio, predicando que iba a venir un diluvio, predicando que el Señor iba a tener un juicio. Y dice que la gente no le creyó, solamente fue salva su casa. Interesante, hermanos. Interesante. Y esto nos dice a nosotros también que no debemos desanimarnos, aunque la gente no nos escuche. Y escúcheme bien, hermanos. Nosotros no estamos tratando de impresionar a nadie. ¿Me escucha? No estamos tratando de competir con nadie, con ninguna otra iglesia. No estamos tratando de impresionar a nadie. No. Estamos tratando de hacer la voluntad de Dios al ser obedientes y en llevar el evangelio de las buenas nuevas. Amén. Y aunque la gente, hermanos, no nos escuche, aunque la gente no quiera, aunque la gente nos rechace y nos maldiga, hermanos, nosotros debemos de ser persistentes. Pero aquí hay una puerta que no debemos, hermanos, de descuidar. Hay una puerta que nosotros, hermanos, debemos de abrir y podemos acceder. Y es esa puerta que es a los tuyos. En esta mañana quiero compartir ese mensaje. Ve a los tuyos. Ve a los tuyos. Ve a los tuyos. Hermanos, no quiero dejar pasar, hay tantas cosas que podemos aprender en esta mañana de esta lección, obviamente el endemoniado gadareno, hermanos, el tiempo me falta, pero a lo que voy es que no quiero dejar pasar que esta historia, que esta lección del endemoniado gadareno, una vez más, nos confirma la deidad o la divinidad de Jesucristo. Cristo es Dios. Y aún, hermanos, Él estando en la tierra, aún los mismos demonios afirman que Él era Dios estando aquí en la tierra. La Biblia nos dice que cuando estos demonios vieron a Jesús, dice ahí, hermanos, en el versículo 6, que este endemoniado estaba en los sepulcros. Usted sabe la historia, se lastimaba, hermanos, estaba hiriéndose a sí mismo, y cuando vio a Jesús, estoy en el versículo 6, de lejos corrió y le adoró. Dice la Biblia, y clamando a gran voz, dijo: ¿qué tengo yo que ver contigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Vea, hermanos, ahí está estos demonios, porque tenía una legión. Y una legión, estamos hablando de muchos demonios. Y estos demonios, hermanos, nos están diciendo, nos están revelando y están manifestando que Cristo es Dios.
No podían, hermanos, no podían ellos hacer más. Ellos no tenían potestad y mucho menos tienen potestad. Hermanos, y Cristo está ahí manifestado en carne, manifestado en persona, y ellos reconociendo la deidad de Cristo. Así es que esta lección, hermanos, podemos decirlo de esta manera, nos revela la deidad de Cristo. Hoy en día hay muchas sectas falsas que dicen o enseñan que Cristo era el arcángel Miguel y que Cristo era un hombre cualquiera y que no tenía nada sobrenatural y que no era Dios, pero aquí la Biblia nos está revelando que Cristo es Dios. Cristo es Dios. Amén. Y solamente Él es quien tiene poder aún sobre los demonios. Y Él mismo fue el que ordenó a esos demonios dejar el cuerpo de esta persona e irse a ese hato de puercos. Interesante, hermanos. Cristo es Dios. Así es que no seguimos a cualquier Cristo. Amén. Porque hoy en día cualquiera se puede llamar Cristo. Y la Biblia nos dice que se levantarán muchos falsos Cristos. Amén. Pero solamente hay uno, que es el Mesías, que es el Jesucristo, el que vino a este mundo para salvarnos. Amén. Y darnos vida eterna. Segundo, hermanos, aquí esta lección lo que nos enseña y nos muestra es que el evangelio es multicultural. El evangelio es multicultural. La Biblia está diciendo que Cristo le dijo a este endemoniado gadareno, le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Hermanos, viendo un poquito la historia, Gadara, porque de ahí pertenecía el endemoniado gadareno, era una de las 10 ciudades que formaban la Decápolis. La Decápolis en los tiempos romanos y la Decápolis en los tiempos de Jesús, que literalmente estaban compuestas de 10 ciudades. Allí más adelante también nos dice el Evangelio en Marcos 5:20, y él se fue y comenzó a publicar en Decápolis. Cuando se refiere a Decápolis, se está refiriendo a esas 10 ciudades, hermanos, que conformaban este conjunto, obviamente, hermanos, de provincias. La Decápolis, 10 ciudades. Así es que Gadara era una parte de ellas. Y este hombre, interesante, hermanos, este hombre que había sido endemoniado, fue y predicó en ese lugar. Y hermanos, y esto nos habla precisamente de la cultura que ellos tenían. Estos gadarenos, hermanos, gadarenos se dice que vivían en la región al oriente del mar de Galilea, y ellos habían formado un territorio que Moisés había dado en herencia a la media tribu de Manasés, a la tribu de Rubén y a la de Gad. En los tiempos de Jesús, estas personas no eran judíos. No eran judíos naturales, no eran judíos, hermanos, por herencia, eran gentiles. Entonces, lo que el Señor Jesús está revelando, hermanos, es precisamente que el evangelio es multicultural. O sea que el Señor Jesucristo no hace acepción de personas. Él no hace, hermanos, acepción de personas. La Biblia nos enseña algo interesante en el libro de Actos o de Hechos. Mire, vamos para allá. Usted recuerda, y por cuestión de tiempo omito toda la historia, hermanos, pero usted recuerda que Pedro tuvo una visión. ¿Se acuerda? Le fue bajado del cielo un canasto, hermanos, y en ese canasto había multitud de animales inmundos. Como judío, Pedro no podía comer cualquier animal. Ustedes saben, se les dio una lista específica en el Antiguo Testamento de lo que ellos podían comer. Pero esto tiene algo que ver, esto tiene un propósito. Cuando Pedro entiende la revelación de Dios, vean lo que dice, hermanos, ahí en el versículo 34, estoy resumiendo toda la historia. Entonces Pedro, abriendo su boca, dijo: en verdad percibo que Dios no hace acepción de personas,
sino que cualquiera nación, vea qué tremendo, hermanos, sino que cualquiera nación, el que le teme y obra justicia, es de su agrado. La palabra que Dios envió a los hijos de Israel, predicando la paz por Cristo Jesús, este es el Señor de todos. Y ahí empieza Pedro, hermanos, a dar su discurso, a dar su sermón. Pero vaya que siempre faltan los fariseos, los legalistas, ¿verdad? Perdón, no siempre faltan, siempre abundan. Amén. Aquel religioso que dice, ay, yo no voy a ir con ellos, yo no les voy a testificar a ellos, yo no les voy a hablar a ellos. Y en el capítulo 11 se levanta algo semejante. En el capítulo 11 dice, y oyeron los apóstoles y los hermanos, versículo 1, que estaban en Judea, que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, contendían contra él los que eran de la circuncisión, los judíos, estos judíos, diciendo, ¿por qué has entrado a varones incircuncisos y has comido con ellos? Entonces, comenzando Pedro, les declaró por orden lo pasado y diciendo, hermanos, y mostrándoles esa revelación que había tenido de parte del Señor y cómo el Señor, hermanos, le había abierto la puerta del evangelio a estos gentiles. Vaya, hermanos, eso nos confirma. Eso nos confirma una vez más que el evangelio es multicultural. ¿Estamos aquí, hermanos? Dios no hace acepción de personas. ¿Me está escuchando? Así es que, hermanos, nosotros como iglesia necesitamos ir, debemos de ir a todo aquel. Debemos de ir, hermanos, a toda aquella persona. No importa, hermanos, de dónde venga, si es de Egipto, si es de Israel, si es de África, si es de Argentina, no importa de dónde venga, hermanos, nuestro deber es de ir a toda persona y compartirles, hermanos, el evangelio. Compartirles el evangelio de Cristo. Tenemos otro ejemplo con el eunuco etíope. No vamos a ir para allá, pero usted conoce esa historia. El Señor le dice a Felipe que fuera allí en donde estaba el eunuco, en donde venía leyendo el Antiguo Testamento, hermanos, por así decirlo. Venía leyendo en el profeta Isaías, no entendía, y Felipe es enviado para que le abra el entendimiento a través de las Escrituras. Pero qué interesante, hermanos, una vez más es ver que Dios nos muestra el campo que nosotros podemos, el campo al cual nosotros podemos llevar el evangelio de las buenas nuevas, y es para todos, para todos. El Señor no le prohibió a este endemoniado gadareno, no, tú no hagas nada, no, tú nada más ves con cierto lugar o cierto pueblo, no. Le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. ¿Sabe, hermanos? ¿Quiénes son los tuyos? ¿Quiénes son los nuestros? Nuestra familia, principalmente. Nuestra familia. ¿Les hemos compartido de Cristo a nuestros familiares, a los nuestros? ¿De cuán grandes cosas el Señor ha hecho con nosotros? ¿De cómo el Señor ha tenido compasión de nosotros? Quizás de nosotros no nos han sacado una legión de demonios, pero sí el Señor nos ha perdonado multitud de pecados. Amén. Quizás, hermanos, nosotros no estábamos en esa condición del endemoniado gadareno, pero sí, hermanos, nuestra condición estaba perdida. Realmente pensábamos que andábamos bien y que caminábamos bien, pero no, dice la Escritura que caminábamos sin esperanza en este mundo. Hasta que Cristo nos salva, hasta que alguien nos comparte el evangelio y entendemos que por gracia somos salvos. Oh, hermanos, de eso es lo que tenemos que hablar. ¿Quiénes son los tuyos, familia? ¿Quiénes son los tuyos, amigos?
Los amigos que tienen, los compañeros que tienen de trabajo son los suyos. Son todos aquellos que están cercanos a usted. Son todos aquellos que están cercanos a nosotros. Compañeros de escuela. Les has compartido, les ha hablado de Cristo, le has mencionado. Por cierto, ¿saben ellos que son cristianos? Amén. ¿Estamos aquí, hermanos? ¿Saben ellos que somos cristianos? Fíjense qué bonito es cuando vamos a comer a un lugar y de repente vemos a alguien también que empiezan a orar por los alimentos. Y decimos, wow, gracias a Dios, que nos avergüenza. Pero ¿sabe que hoy en día es triste que cristianos se avergüenzan de declarar públicamente que son hijos de Dios? ¿Estamos aquí, hermanos? La verdad, hermanos. Van a comer y como si no fueran cristianos, porque ni se acuerdan de darle gracias a Dios por vergüenza. ¿Estamos aquí, hermanos? Ni siquiera se atreven ahí a agacharse y de perdido cerrar sus ojos y decir, Señor, gracias por los alimentos, gracias porque me permites disfrutar de ellos. No, hermanos. No están llegando a los suyos. No están haciendo o captando la atención de los otros, de que digan, caray, oye, ¿tú por qué oras por los alimentos? ¿Por qué tienes que orar por los alimentos? No estamos captando la atención de los nuestros. Porque aún en reuniones familiares ni siquiera oramos por los alimentos porque nos avergüenza, nos da pena, porque, hermanos, no queremos que alguien nos excluya, queremos sentirnos parte de sus grupos y por esa razón no declaramos el evangelio, no decimos nada de Jesús, lo que ha hecho en nuestras vidas. Y por esa razón, hermanos, no estamos trayendo a más personas a los pies de Cristo. Porque no estamos yendo a los nuestros. Señor, estamos testificando y no hay almas salvas. Señor, estamos repartiendo folletos y no hay almas salvas. ¿Y qué pasó de los nuestros? Que no quede de nosotros, amén, hermanos. Que no quede de nosotros anunciarles, decirles, mostrarles, predicarles, hacerles saber que Cristo quiere salvar su vida. Amén. Que Cristo quiere darle salvación. ¿Quiénes son los nuestros? Familia, compañeros, amigos, todos aquellos que nos rodean, todos aquellos cercanos a nosotros. Hermanos, son a los que tenemos que ir, son a los que tenemos que llegar. Y vamos a hacerlo de manera personal. ¿Estamos aquí, no? De manera personal. Tercero, Dios siempre tiene un propósito, hermanos, para cada uno. Mire, este hombre fue rechazado por Jesús. Si así lo vemos, hermanos, el Señor no se lo permitió. Dice la Escritura, tanto Mateo como Lucas, hermanos, nos narran esa misma historia y nos dicen que el Señor rechazó a este hombre. Cualquiera se hubiera ofendido. Qué tremendo, ¿verdad, hermanos? Cualquiera se hubiera ofendido, cualquiera le hubiera dicho, hombre, pues ¿por qué no me dejó estar con él? Pues ¿qué o qué? ¿Por qué? Dice la Escritura en el versículo 19 que Jesús no le permitió, no le dejó estar con él. Hermanos, no porque el Señor no quisiera que él fuera parte de ese grupo de discípulos. No, hermanos, sino porque él nos muestra que con cada uno él tiene un propósito específico. Dios tiene un propósito específico, hermanos, para cada uno de nosotros. Dios tiene un propósito, hermanos, para usted y para mí. Dios quiere usarnos, hermanos. Dios quiere usarnos y ese es el principal propósito. Él quiere usarnos. Aquí no importa si usted no tiene un llamado para ser pastor, misionero, esposa de pastor o evangelista. No, o que tenga que ir a un instituto. No, hermanos, mire, dése cuenta. El Señor Jesucristo no le dijo al endemoniado gadareno, bueno, pues ahora vete al instituto de Juan el Bautista para que aprendas a predicar el evangelio. No,
¿Estamos aquí, hermanos? ¿Cuántas veces nos excusamos, verdad? No, es que yo no sé dar el plan de salvación. Hermano, simplemente da testimonio de lo que Dios ha hecho. Amén. Dios puede obrar. Dios va a hacer algo, hermanos. Este hombre ni siquiera fue a un instituto, ni siquiera le enseñaron los 5 puntos principales del plan de salvación, como la fe, el arrepentimiento. No, 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 hermanos, ni siquiera le mostraron cómo testificar. Simplemente Dios le dijo, ve, ahí hay un propósito mayor, ve a los tuyos. No es que el Señor fuera exclusivista o clasista, no, 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 no. Él tenía un propósito mayor con él. ¿Sabe? Cristo es sabio, Dios es sabio. Y él sabía que el endemoniado gadareno, al ir con los gentiles, no tendría tanta oposición. No tendría tanta oposición como si lo trajera con él. Él iba a ser más útil yendo a los suyos, yendo a esos gentiles, porque abría la puerta, estaba preparando la puerta, hermanos, del evangelio, aún a aquellos gentiles. Dios, en su sabiduría, sabía en dónde más, hermanos, este hombre podría ser útil, en dónde él podría desenvolverse y desempeñarse, hermanos, y ser de utilidad y ser de bendición. Así es que, hermanos, nosotros nunca debemos de tener el complejo y de decir, es que yo no soy útil para la obra de Dios. No, hermanos, no porque estoy en un instituto, no estoy en un instituto o porque me he preparado, no. Cualquiera de nosotros podemos ser útiles en los propósitos de Dios, y el propósito principal es que demos a conocer las buenas nuevas de salvación. Yo no tenía esperanza, yo no tenía salvación, yo no tenía seguridad de ir al cielo cuando muriera, pero un día el Señor me perdonó, un día el Señor me mostró su perdón. Un día el Señor, si en este caso fue de algunos de ustedes, un día el Señor me sacó de las drogas, de los vicios. Un día el Señor me dio esperanza. Un día el Señor me desvió de mis propósitos que tenía, y esos propósitos que eran perversos, malignos, y me desviaban completamente y me llevaban más hacia la muerte. Y el Señor me salvó. Eso es lo que Dios quiere que digamos. Amén. No necesitamos esperar a que otra vez más abramos un instituto, la segunda generación. Todavía, hermanos, y estamos orando. Pero hermanos, la verdad es que no necesitamos esperar. Amén. Dios tiene ese propósito en su vida, y el propósito es que vayamos a los nuestros. Que vayamos a los nuestros. Y miremos ese impacto, hermanos, ese impacto que este hombre pudo causar. Este hombre pudo causar, dice la Biblia en el versículo 20, ve hermanos, el impacto que Dios puede traer a través de su vida. Dice el versículo 20, y él se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas Jesús había hecho con él. Y dice la Biblia, y todos, ¿qué hermanos? Se maravillaban. Mire, hermanos, ahí está. Dios puede usarnos. Amén. Dios puede usarnos. Aún en lo más sencillo, en dar nuestro propio testimonio, ustedes y yo podemos causar un impacto en la vida de alguien más. Ustedes y yo podemos llevar a otros a los pies de Cristo, al decirles lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Qué tremendo, amén, hermanos. ¿Me está escuchando? Pero ese impacto, hermanos, no se generará, no se logrará si nosotros no vamos a los nuestros. Amén. Hermanos, si no vamos a los nuestros, no podremos lograr ningún impacto en sus vidas. Y Dios quiere usarnos. ¿Estamos aquí, hermanos? Dios quiere usarnos. Qué tremenda historia de este endemoniado gadareno. Hermanos, que no se avergonzó.
No se avergüence de su pasado. Diga, Dios me rescató de donde estaba. Yo era de los que andaban allá danzando con los matachines, ¿verdad? Y el que traía ahí al niño Fidencio, ¿verdad? Y todas esas cosas. Amén. Yo era aquel que andaba de rodillas yendo a ver a la guadalupana, de nada servía. Amén. Estamos aquí, hermanos. Yo era aquel monaguillo, ¿verdad? Que servía. Amén. Dios puede traer un impacto en la vida de alguien más. Pero si nosotros vamos a los nuestros, si nos seguimos quedando, hermanos, sin mover los pies para ir a los nuestros, no estaríamos cumpliendo con el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Y el propósito es, aunque suene repetitivo, hermanos, es que vayamos a cada persona cercana a nosotros. Por eso, hermanos, no podremos ir a África, no podremos quizás, a lo mejor sí podemos ir un día de viaje, ¿verdad? De paseo, pero no podemos ir seguido a ellos. Por eso lo hacemos a través de misiones también. ¿Amén? Pero misiones, escúcheme bien, hermanos, misiones nunca excluye el evangelismo personal. Misiones no me exime de decir, porque ya apoyo misiones, ya no hago nada. No, hermanos. Aquí está la Biblia. Mire, antes de misiones, antes de que el Señor constituyera a los 12 y los enviara a predicar y les dijera que les serán testigos hasta lo último de la tierra, el Señor ya está enviando a este hombre a predicar el evangelio, a contar y a decir cuán grandes cosas el Señor ha hecho. Así es que, hermanos, misiones es un complemento de la expansión del reino de Jesucristo. Amén. Nunca sustituye una cosa a la otra. Así es que Dios nos ayude en ir a los nuestros. Ve a los suyos, vaya a los suyos, cuénteles, dígales lo que el Señor está haciendo en su vida, lo que el Señor ha hecho en su vida, de la salvación que el Señor le ha dado, del regalo tan precioso de la salvación. Vaya a ellos, vaya a ellos. Solamente es ir a ellos. Amén. Y díganles lo que Dios ha hecho en usted. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta hora de la mañana. Te damos gracias, Señor, por tu iglesia. Te pido, Señor, que